Reddites que pasan mucho tiempo aislados, en el mar, en el aire o en la naturaleza. ¿Cuál es la cosa más espeluznante o misteriosa que han visto, encontrado o experimentado? Más misterioso que aterrador. Estábamos acampando en Montana, cerca del parque Yellowstone, en un pequeño campamento. Era temporada baja y quizá había otras 5 personas, entre ellas una pareja a unas 3 o 4 parcelas de distancia que tenían un perro grande en su casa rodante. Caminé cerca de ellos, el perro fue amigable, lo acaricié, le hablé un poco y seguí mi camino. Más tarde esa noche, estaba sentado viendo el atardecer y leyendo en mi Kindle cuando sentí una nariz fría empujar por debajo de mi brazo, como suelen hacer los perros cuando quieren atención. Pensé que era el mismo perro de antes, así que empecé a rascarle la cabeza sin mirar, pero antes de que pudiera voltear, mi amigo apareció por la esquina y se quedó congelado con una expresión de terror. Yo estaba acariciando la cabeza de un lobo gris bastante grande. No sabía qué hacer, no quería seguir tocándolo, pero tampoco quería detenerme y hacerlo enojar, así que seguí rascándole unos 5 o 10 segundos más y el lobo simplemente me miró como diciendo gracias, hermano, y se fue caminando hacia el bosque. Esa noche, dormimos en un hotel. Vivo en la única casa al final de un camino rural, todo lo demás son pastizales y bosque nacional por varios kilómetros. Como a las 3 de la mañana, mis 3 perros grandes empezaron a ladrar como locos, lo que hizo que mi esposo y yo saltáramos de la cama para revisar al ganado, pensando que quizá había coyotes en el patio. Antes de que pudiéramos ponernos los zapatos, escuchamos murmullos en nuestro porche. Él tomó su rifle y, justo entonces, alguien comenzó a tocar la puerta, no con urgencia, sino como si fuera una visita casual. Yo ya estaba marcando a la policía y mi esposo se asomó por la mirilla. Era una mujer de unos 20 y tantos o 30 y tantos años, de pie pacientemente, golpeando suavemente la puerta sin mostrar nerviosismo o agresividad. Mi esposo le dijo, señorita, la policía ya viene en camino. Si necesita ayuda, estarán aquí en unos minutos, puede sentarse en la mecedora del porche a esperarlos, pero si hay alguien más con usted, estamos armados aquí dentro y no dudaremos en disparar si alguien intenta entrar a esta casa. Él dice que ella sonrió, no de forma espeluznante, más bien como aliviada de que alguien respondiera, y dijo, está bien, señor. Solo quería avisarle que lo que está en el bosque viene en camino y llegará pronto. Buena suerte. Luego se dio la vuelta y se fue por la entrada como si nada. La policía revisó toda el área y no pudo encontrarla. Vivimos a 10 minutos del camino principal y no hay casas cercanas hasta llegar al pueblo, que está a otros 20 minutos. Estuve con los nervios de punta por semanas. Actualización, el martes, un vecino de la calle siguiente nos preguntó si habíamos tenido más visitas nocturnas. Le dijimos que no, y él nos contó que una chica con la misma descripción tocó a su puerta ese fin de semana. Fue igual, tocó muy tranquila, pero esta vez dijo que necesitaba ayuda. Él le respondió que llamaría a la policía y una ambulancia, y entonces escuchó una voz masculina gritar, nada de malditos policías. La chica empezó a pedir agua, un teléfono o usar el baño, eran como la 1 o 2 de la mañana. Él la mantuvo conversando y, por suerte, un patrullero estaba cerca en la carretera y llegó a tiempo para atraparlos. Era una chica con 2 hombres, y tenían un auto estacionado un poco más adelante con otra mujer al volante. Resultó que eran buscados por distribuir narcóticos y vender bienes robados, además de robar medicamentos. Así que, para los que pensaron que eran drogadictos o un posible intento de allanamiento, acertaron. Al parecer, lo que venía del bosque no era lo que pensábamos. Estar en alta mar alrededor de las 2 de la madrugada y ver una aleta emerger del agua cerca de tu bote, en medio del silencio absoluto y la oscuridad total del océano. Conducía por el centro de Montana una noche, a unos 160 kilómetros por hora, cuando pasé junto a algo en la orilla de la autopista que parecía un cuerpo destrozado, di la vuelta en la siguiente salida y regresé, definitivamente era un cuerpo. Alumbré con las luces y traté de llamar al 911, pero no tenía señal. Me subí al coche para moverme un poco y ver si lograba recepción, dejando las luces apuntando al lugar, pero ya no había nada, solo manchas de sangre.
Me fui de ahí lo más rápido que pude. En serio, estuve viviendo en una cabaña con piso de tierra durante unos 6 meses y solía empacar mi almuerzo y salir a caminar mediodía en direcciones aleatorias. Un día encontré un hotel abandonado con un ático lleno de murciélagos. La antigua cocina estaba repleta de taxidermia, pero no era taxidermia vieja o descuidada, era reciente, en diferentes etapas de elaboración. Había un armario con montones de aves muertas, herramientas, utensilios de carpintería, cristales para vitrinas, etc. Salí de ahí lo más rápido que pude. Luego llevé a mi hermano porque no me creía, así que tengo un testigo. Tenía 13 años y estaba en un campamento de una semana con 2 adultos y otros 5 chicos de mi edad. Una noche, tras pasar todo el día remando en kayak, nos cayó un diluvio que arruinó todo el itinerario, así que no alcanzamos a llegar al punto donde debíamos montar el campamento antes del atardecer y decidimos quedarnos a solo unos metros del río. Estábamos tan agotados que los adultos ni siquiera quisieron encender una fogata y como hacía calor y había poca luz, nos dijeron que no era necesario armar refugios, que podíamos dormir directamente en los sacos de dormir. Todos colocaron lo suyo cerca de un claro formado por un árbol caído, pero yo vi el hueco donde estaban las raíces y pensé que ahí podían vivir bichos raros, así que puse mi saco unos 4 metros más atrás. Me desperté unas horas después con unos ruidos de chasquidos rápidos y olfateos. Gracias a internet supe después que eran sonidos de ciervos, eran varios. Los chasquidos se acercaban y me rodeaban por todos lados. Tenía mi linterna, pero no quise encenderla por miedo a asustar a los animales y que me atropellaran. Uno de los ciervos más ruidosos pisó mi saco y eventualmente se sentó sobre él, mientras escuchaba cómo los demás también se acomodaban. Después de un rato, me atreví a asomarme, sin lentes, y vi quizá unos 15 ciervos o criaturas simplemente observando a los demás campistas. Después de varias horas me volví a dormir y desperté justo cuando se estaban yendo al amanecer. Fue algo entre tierno y perturbador. Resumen, una manada de ciervos observó a un grupo de campistas dormir durante toda la noche. Uno se acostó sobre mi saco conmigo dentro. Acampé solo en el norte de Minnesota, llegando en bote. Encontré un buen lugar, pero vi una masa extraña y espeluznante bajo el agua que no lograba identificar. Armé mi tienda, hice todo lo necesario y salí a pescar, pero la curiosidad me hizo volver a revisar la masa y finalmente descubrí que era un venado grande muerto, retorcido y sin el abdomen. Más tarde noté que la corteza de un árbol, a unos 2,5 metros de altura, estaba raspada, una señal clara de oso. Ya comenzaba a oscurecer. Trabajé en un rancho en el sur de Arizona, justo en la frontera. En su momento no lo consideraba un lugar aislado porque tenía caballos y vacas, aunque viéndolo en retrospectiva, supongo que sí era bastante solitario, tanto que a veces los animales me respondían cuando les hablaba. Un día, estaba revisando cercas junto a un tipo de otro campamento y tuvimos que bajar a un cauce seco. Al dar la vuelta, vimos varias camionetas destartaladas estacionadas, llenas de hombres armados hasta los dientes. Resultó que nos topamos con lo que parecía ser un trato importante del cartel. El otro tipo me dijo que mantuviera la calma y simplemente seguimos avanzando montados en los caballos, pasando en medio de todos ellos mientras nos miraban fijamente, como listos para dispararnos al menor movimiento sospechoso. Cuando por fin cruzamos sin terminar convertidos en queso suizo, le pregunté qué demonios había sido eso, y el ranchero con más experiencia me dijo: al cartel solo le importan la patrulla fronteriza y la policía. Saben que esto es un rancho, saben que andamos por aquí y saben que no hablamos mucho. La razón, según me explicó, es que, si alguna vez sospecharan que los rancheros somos los soplones, podrían encontrar nuestras casas fácilmente, ya que había una persona por muchas hectáreas, y podríamos desaparecer por días antes de que alguien lo notara. Con eso en mente, mantuve desde entonces una relación muy pasiva con ese tipo de gente. Estaba en la proa de un velero cruzando el Atlántico en medio de vientos bastante fuertes, avanzando a unos 15 nudos. Siempre debía haber alguien solo en la proa por turnos de 2 horas, vigilando por si había algo en el agua. A unos 10 metros de mí,
Vi un brillo extraño en la superficie, luego me di cuenta de que era un contenedor de carga parcialmente sumergido. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para avisar, lo pasamos rozando, a solo unos pocos metros de distancia. Y así fue como casi naufragué en medio de una tormenta en el Océano Atlántico. Estaba en una zona remota haciendo un estudio de poblaciones de distintos organismos en arroyos de montaña. Una mañana, un hombre mayor cruzó el arroyo en el que yo estaba parado. Ambos nos quedamos congelados por un segundo y luego él simplemente siguió su camino. No llevaba ningún equipo consigo, y el lugar más cercano, y solo accesible por un camino de terracería, estaba a unos 24 o 32 kilómetros, así que claramente no era alguien que simplemente anduviera paseando por ahí. Solía salir a hacer muchas caminatas en solitario, y lo más inquietante que he visto fue a otro ser humano, vestido con ropa de camuflaje, escondido entre los arbustos y árboles al borde del sendero, claramente vigilando a cualquiera que pasara. Aclaro, no era una zona de caza permitida, solo un área del condado con senderos para caminar o andar en bicicleta, aunque con muchos espacios para salirse del camino, y tampoco estaba pescando. En ese lugar solo hay unos pocos metros de maleza y árboles densos entre el sendero y el río. Fingí que no lo vi, caminé un poco, saqué el celular, llamé a alguien y me mantuve hablando por teléfono hasta llegar cerca de otras personas. Hasta entonces me sentía bastante segura estando sola en el bosque durante horas, pero desde ese día siempre llevo un buen cuchillo. El simple hecho de no saber con certeza qué estaba haciendo ahí ya es suficiente para ponerme los pelos de punta. Y para aclarar aún más, si sé disparar, de hecho un sargento de artillería me enseñó a tirar decentemente. No tengo nada en contra del uso correcto de armas, aunque cazar personas por deporte no me parece bien, pero por razones personales prefiero no tener una. Estaba haciendo senderismo entre los restos de un pueblo remoto y abandonado desde hace mucho tiempo y sus alrededores. Para llegar tan profundo en el bosque como yo estaba, era necesario cruzar un arroyo 3 veces caminando sobre troncos caídos. Acababa de cruzar el tercer puente y estaba a unos 8 kilómetros dentro cuando algo azul llamó mi atención más adelante. Era un hombre, de al menos 60 años, sentado en un árbol, vistiendo un pijama azul de satén. Cuanto más me acercaba, más fuerte se reía. No era una risa maníaca, pero aún así encendió todas las alarmas en mi cabeza. Tampoco llevaba zapatos y se veía bien arreglado y limpio. Le hice un gesto amistoso con la cabeza al pasar y él simplemente siguió riéndose hasta que de repente se detuvo. Me giré para verlo y ya no estaba. No se escuchó ninguna rama romperse, ni hojas moverse, nada, simplemente había desaparecido. Todavía me pone la piel de gallina recordarlo. El lugar donde me encontraba era una caminata difícil, muy aislada, y no mucha gente se aventura tan profundo como lo hice ese día. No tengo idea de qué estaba pasando ahí. Una vez, mientras caminaba solo por una zona rural de Finlandia, a poca distancia del campamento, decidí detenerme junto a un lago. Me senté bajo la luz de la luna, rodeado de árboles, y durante un rato me sentí muy tranquilo, me eché agua en la cara y me refresqué un poco. Después de pasar un tiempo observando el agua, levanté la vista y, al otro lado del lago, vi una figura realmente alta, de la mitad de la altura de los árboles. Era muy delgada y, estoy casi seguro, parecía tener astas o cuernos, y dedos muy largos. No creo que me haya mirado. No sé si estaba privado de sueño o algo así, pero recuerdo que me congelé un momento antes de salir corriendo de regreso al campamento. Honestamente, recuerdo haber visto algo, era grande y aterrador. Pero probablemente solo estaba cansado y fue un truco de la luz. Esto ocurrió una vez mientras acampábamos con mi entonces prometida y un amigo. Estábamos en medio del bosque, en un lugar completamente apartado, durante un caluroso día de julio. Al llegar la noche, había luna llena, así que cerca de la medianoche decidimos dar una caminata por diversión. Caminamos un rato por un sendero y luego regresamos por el mismo camino hacia el campamento. Ya casi al llegar, vimos un vaso de McDonald's en la orilla del sendero.
Me pareció extraño porque no recuerdo haber visto ese vaso rojo y amarillo tan llamativo cuando pasamos por ahí antes, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, mi amigo decidió abrir el vaso y encontró cubos de hielo en el fondo. Ese día hizo más de 32 grados centígrados y durante la noche aún estábamos cerca de los 25 grados centígrados, así que ese hielo no habría durado mucho. Definitivamente había alguien cerca de nosotros, pero nunca encontramos otra señal de su presencia. No se escuchó ningún auto, pasos, ni ramas moviéndose, nada. Decidimos empacar todo y regresar a casa esa misma noche. Trabajé como vigilante de incendios forestales durante los veranos de la universidad. A veces pasaban semanas sin ver a otro ser humano. Algunas de las cosas que presencié o escuché en ese trabajo simplemente no tienen explicación. La que más se me quedó grabada fue una noche en la que estaba acostado en la cama y vi una luz extraña moviéndose entre los árboles. Pensé que eran los faros de un coche hasta que la luz se elevó verticalmente en el aire y se quedó flotando durante unos 30 minutos, a unos 30 o 40 kilómetros de distancia, más o menos a la misma altura que mi torre, que estaba a unos 2100 metros de altitud. Me quedé observándola hasta que bajó de nuevo por debajo de los árboles y desapareció. En ese momento me dio mucho miedo, pero lo atribuí a una más de esas decenas de cosas inexplicables que había visto y que nadie me creería. Pero al día siguiente, otro vigilante me llamó por radio para preguntarme si también había visto la luz. Él estaba del otro lado, mucho más cerca, y dijo que, desde su perspectiva, la luz bajó hasta un lago que solo se puede alcanzar caminando o a caballo. Eso hizo que se me quedara grabado aún más, porque fue la única luz extraña de ese verano que no pudimos explicar como un avión, un globo o un reflejo de coches. He pensado que tal vez fue un dron, pero esto fue antes de que estuvieran al alcance de cualquier aficionado, y nunca he visto uno que brille así desde 30 kilómetros o que pueda mantenerse flotando tanto tiempo. Lo mejor lo guardé para el final. El lago en el que, según el otro vigilante, la luz aterrizó, era un lugar muy popular para pescar truchas. Ese mismo verano, el lago desarrolló una especie de alga o algo que hizo que todos los peces murieran. Lo reabastecieron varias veces y siempre se volvían a morir. Nadie recuerda que eso hubiera pasado antes de ese verano en que vimos aterrizar la luz, y así siguió durante los siguientes 3 veranos en los que regresé a trabajar como vigilante. Ningún pez podía sobrevivir en ese lago. Solo otra historia extraña de mis 20s como guardabosques de incendios. Estaba en un viaje de Outward Bound en el Bosque Nacional White River en Colorado. Parte de estos viajes incluye un solo, que puede durar entre 12 y 48 horas, en el que los participantes están completamente solos con un diario y algunos bocadillos. Monté una tienda bastante buena entre unos árboles, había llovido la noche anterior, así que el suelo estaba blando. Después de instalarme, caminé un poco por la zona. Me sentía bastante cansado y decidí tomar una siesta, que terminó durando 8 horas. Me desperté en plena noche al escuchar muchas ramas rompiéndose. Encendí mi linterna para ver si era uno de los instructores o algún animal. Incluso dije, ¿todo bien? Ni idea de por qué lo dije así. Nada. A la mañana siguiente encontré huellas de un felino grande justo al lado de mi tienda, que no estaban allí cuando me acosté. Fue realmente inquietante saber que un puma estuvo tan cerca mientras dormía. Le conté a los guías y se pusieron muy estrictos respecto a mantener la comida lejos de donde dormíamos. Estaba de cacería de pavos. Habíamos comenzado la caminata durante la noche y encontramos nuestros lugares alrededor de las 4 de la mañana. Yo estaba a unos 400 metros de mi compañero de caza, a distancia de gritos. Estaba completamente oscuro y tratábamos de mantener nuestras linternas apagadas. Empecé a oír pasos humanos que venían de direcciones casi aleatorias. Cuando ya me sentía bastante incómodo, escuché una voz que sonaba a unos 3 metros detrás de mí, hey, Laule Syntax, con la voz de mi compañero. Sentí el olor a café y cigarrillos Marlboro Rats. Respondí qué onda, pero no hubo respuesta. Encendí mi encendedor, pero no vi a nadie cerca. Repetí la frase un par de veces y luego grité el nombre de mi compañero,
él respondió desde lo que claramente sonaba como a 400 metros de distancia. Empezó a llover a lo lejos y algunos relámpagos sin truenos iluminaban ocasionalmente el campo. Vi un árbol que parecía la silueta de una persona, pero tras unos segundos, ya no estaba. Más pasos a mi alrededor. Cuando apenas empezaba a aclarar, decidí tomar un descanso, ya que me estaba sintiendo bastante inquieto, así que caminé los 400 metros hasta el puesto de mi compañero para preguntarle qué quería. Él me dijo que no se había movido de su lugar y que en ningún momento se había acercado a mí esa mañana. No es exactamente lo que pedía el autor original, pero el lugar donde ocurrió lo hizo mucho más inquietante por lo que sucedió. Me gusta salir a caminar de noche porque no me agrada la gente y además he estado tratando de ponerme en forma, así que la noche es perfecta. Tengo una ruta entre campos rodeados por ciudades y hasta autopistas. De hecho, desde los caminos normalmente se puede ver claramente el horizonte de una gran ciudad. Sin embargo, a veces cae una niebla muy densa por una cadena montañosa cercana. Una noche salí a caminar y me atrapó una niebla tan espesa que ni siquiera podía ver el final del haz de luz de mi linterna de cabeza, apenas veía mis propios pies. Lo raro fue que dejé de escuchar el ruido constante de la autopista cercana y, de hecho, no se oía absolutamente nada, ni viento, ni autos, ni animales, solo mis propios pasos. Pese a lo extraño, como conocía bien el camino decidí seguir. Después de un rato, escuché un silbido agudo. Al principio no fue raro porque la gente suele pasear a sus perros ahí, pero ese silbido seguía sonando, más fuerte, más cerca, y se volvió casi melódico, como una canción. Lo más raro es que venía desde los campos abiertos llenos de lodo, donde cualquiera haría mucho ruido al caminar e incluso perdería los zapatos. Intenté ignorarlo, pero me empezó a dar verdadero miedo, y aunque iba cuesta arriba y más rápido de lo normal, comencé a sentir frío. El silbido continuaba, y en el rabillo del ojo, de vez en cuando, alcanzaba a ver una silueta iluminada brevemente por el movimiento de mi lámpara. Ahí fue cuando realmente me asusté, porque en Alemania existe una leyenda llamada el silbador de la niebla, Nebelpfeifer, con reportes históricos que se remontan hasta la Guerra de los 30 años, cuando en 1622 una aldea cerca de Düsseldorf amaneció sin más de una docena de personas tras una noche de niebla y silbidos. Se dice que estos seres tratan de atraer a las víctimas silbando, y si no puedes responder con su melodía favorita, te devoran. Siempre se mantienen justo en el límite de tu visión dentro de la niebla y solo atacan a los que andan solos, salvo en tiempos de guerra. Recordar todo eso me aterró aún más y regresé a casa caminando rápido, casi corriendo. Solo me pasó una vez, pero fue el ejercicio más intenso que he tenido, aunque no lo recomendaría. Hoy en día, si veo que cae niebla, mejor me regreso a casa y hago ejercicio otro día. No soy tan tonto como para tentar a algo así. Sentí que debía crear una cuenta nueva para contar esto. Desde niña he ido de excursión con mi padre por los Blue Mountains, Nueva Gales del Sur, Australia, y a veces hago caminatas más cortas sola. Sé que puede ser peligroso, más aún siendo mujer, pero siempre llevo un par de cuchillos y un teléfono satelital, así que no me siento vulnerable. Hace unos 5 años decidí hacer una caminata de 2 días sola, muy mala idea. El primer día fue normal, vi algunos grupos en el camino. Acampé cerca del sendero, algo oculta entre árboles. Por la noche, mientras me dormía, escuché un ruido extraño, como si algo diera grandes saltos muy rápido pasando junto a mí. Pero era demasiado veloz y no sonaba como si alguien pudiera correr así por la maleza densa que hay fuera del sendero. Me incomodó, pero lo dejé pasar. Al día siguiente, mientras seguía la ruta y después de haber caminado sola durante un rato, escuché que se rompía una rama detrás de mí y a mi izquierda. Me di vuelta y casi me muero del susto. Entre los arbustos, a cierta distancia, había algo parado mirándome fijamente. No era humano. Medía como 3 metros, con piel gris oscura o marrón, ojos negros enormes, cabeza desproporcionadamente grande y brazos y piernas larguísimos. Me quedé paralizada, sin poder moverme, sintiendo una angustia cada vez más intensa.
El miedo creció tanto que empecé a ver mis propios latidos en la visión y entonces salí corriendo como loca, sin mirar atrás, hasta alcanzar a un grupo de personas en el camino. Lloraba mientras corría y les pedí ir con ellos. Tardé 6 meses en volver a salir a caminar, pero desde entonces nunca más lo hago sola. A mí no me pagan lo suficiente para repetir algo así. Lo llamo alienígena porque no tenía pelaje, su cuerpo era delgado y alargado como el de un humano estirado, pero con proporciones extrañas, sobre todo los brazos y la cabeza. Hace unos años, mientras viajaba por el país, me detuve a acampar en el Parque Estatal Prairie Creek Redwoods. Llegué alrededor de las 4 de la tarde y, entusiasmado por experimentar por primera vez los imponentes bosques de secuoyas, me lancé a una carrera por un sendero de aproximadamente 11 kilómetros. Era principios de noviembre, así que sabía que tenía unas 1.5 horas de luz antes del atardecer, tiempo que creí suficiente. El terreno, como muchos saben, es empinado, lleno de valles angostos y árboles inmensamente altos. El crepúsculo llegó más rápido de lo esperado y mi ritmo se redujo a medida que la luz desaparecía, hasta que terminé caminando con dificultad para seguir el sendero. Aunque el escenario era algo preocupante, sentía una serenidad profunda, como si el bosque tuviera una dignidad silenciosa que no tenía nada que ver con mis preocupaciones humanas. Ya con unos 3 o 4 kilómetros restantes, al dar vuelta en una curva del sendero, me encontré con una esfera luminosa y plateada flotando justo en medio del camino. Cerré los ojos pensando que era un efecto de mi visión nocturna, pero al abrirlos, seguía ahí. Cautelosamente extendí la mano hacia ella, no sentí calor ni cosquilleo, pero sí recuerdo vívidamente cómo la luz plateada delineaba los detalles de mis dedos. Incluso tracé su contorno con la mano, aunque no me atreví a cruzarla. Cuando empecé a sentir frío y a buscar cómo rodearla, noté que la luna apenas comenzaba a asomarse sobre la cresta del valle. Fue entonces cuando comprendí que se trataba de un rayo de luna proyectado a través del terreno irregular que había creado la ilusión de una esfera flotante. Todo tenía una explicación, sí, pero jamás olvidaré la sensación que tuve al ver ese orbe. No fue miedo, sino una apertura total a lo desconocido, a lo hermoso, a lo inexplicable. Estaba en Oahu, Hawái, haciendo senderismo por la zona de Nuuanu Pali con mi novio una tarde. Era nuestra primera vez allí y nuestra primera vez en Hawái. Habíamos elegido ese lugar porque era hermoso y escuchamos que a veces se pueden ver camaleones. Era un sendero precioso, un bosque lluvioso muy verde con árboles altos y bambú. Decidimos acercarnos al borde de la montaña, hacia el acantilado, y ahí fue cuando mi novio y yo decidimos separarnos, ya que sentíamos que estábamos cerca. Estuve caminando sola por unos 30 minutos cuando creí escuchar a alguien corriendo por el bosque cerca de donde estaba. Miré alrededor y después del sonido de pasos corriendo, hubo silencio. No le di importancia, así que me senté a sacar mi cámara GoPro y ajustar la configuración. Todo estaba en silencio otra vez, hasta que escuché cómo las hojas se movían, como si alguien estuviera corriendo de nuevo por el bosque. Esta vez sonaba como si fueran varias personas corriendo, y lo único que pensé fue, ¿quién decide correr por un bosque empinado, fangoso y junto al borde de un acantilado? El sonido se detuvo nuevamente y no había nadie allí. Estaba sola, pero sentía como si muchas personas me estuvieran observando directamente. La incomodidad aumentó, así que me levanté y fui a buscar a mi novio. No podía dejar de pensar en esos sonidos de gente corriendo y en por qué no había nadie allí. Busqué información sobre el lugar y descubrí que muchas personas habían experimentado lo mismo, los sonidos de personas corriendo por el bosque. Se cree que son los sonidos de soldados que corrieron por el bosque antes de caer por el acantilado durante una batalla que ocurrió ahí a finales del siglo XVIII. Pensé que me estaba volviendo loca, pero leer eso en internet me dio escalofríos. Estaba en la península superior de Michigan, a unos 20 minutos de Escanaba, con mi novia de entonces y su familia. De camino a casa de sus abuelos, pasábamos por una casa abandonada muy larga. Quise detenerme a tomar una foto y explorarla. Ella no quería saber nada del lugar, así que entré solo. Pasé unos 15 minutos husmeando entre los restos de lo que fue la vida de alguien,
y luego asomé la cabeza por una ventana en la parte superior. Ella tomó una foto y me dijo, ¿podemos largarnos de aquí ya? Bajé las escaleras y noté una puerta que no había visto antes. La abrí y la tenue luz ambiental apenas iluminó los 2 primeros escalones del sótano. Todo lo demás no era exactamente negro, sino más bien una completa ausencia de todo. Se me erizó la piel y cada célula de mi cuerpo me gritaba que cerrara suavemente la puerta, saliera y no volviera jamás a ese lugar. Y así lo hice. Pero estoy aquí escribiendo esto con los ojos llorosos y la piel completamente erizada. Esto no me pasó a mí, pero quiero compartir una experiencia aterradora que tuvo un amigo. Estaba en una granja de ovejas a mediados de febrero, cuidando un viejo caserón en Tipperary, Irlanda, donde lo contrataron para vigilar a las ovejas mientras parían. El lugar estaba en medio de la nada, muy lejos del vecino más cercano. Como es de esperarse, empacó su escopeta y la mantenía cerca de su cama, mientras su fiel perro Rocky dormía sobre sus pies. Una noche, ya habían pasado 2 semanas desde que llegó, ocurrió algo extraño, hacía un frío insoportable y, antes de dormir, se tomó 2 whiskies, revisó su arma y acarició a Rocky. Cerca de las 3 de la madrugada, lo despertó un grito animal tan aterrador que lo hizo sentarse de golpe en la cama. En ese instante, hubo una explosión y la ventana estalló cuando una figura oscura atravesó el cristal. El susto fue tan grande que se hizo del baño en la cama y se cubrió con las cobijas intentando protegerse. Más tarde, al calmarse, entendió lo ocurrido. El grito había sido el llamado de apareamiento de un ciervo, la explosión fue su escopeta cayendo al suelo y disparándose sola, y la figura oscura era Rocky, quien le tenía un pánico terrible a los disparos y saltó por la ventana del susto. Esto no me pasó a mí, sino a mi papá. Mi papá estuvo destinado en Alemania en los años 80 con el ejército estadounidense y cada 10 años más o menos hacían lo que llamaban un Winter Reforger, que básicamente era un gigantesco ejercicio militar donde 2 bandos simulaban una guerra, y a él le tocó estar ahí durante uno. Él y un compañero operaban un tanque, pero por una complicación necesitaban refuerzos, así que tuvieron que quedarse quietos y esperar. Como se aburrían, caminaron hasta un pequeño pueblo cercano para conseguir una botella de Aprecorn, una bebida alcohólica. Al entrar al pueblo vieron a un niño en bicicleta, lo detuvieron y le preguntaron dónde podían conseguir una botella, y él les dio indicaciones. Mientras seguían esas indicaciones vieron un bar lleno de gente, aunque por alguna razón el niño no se los había mencionado, pero decidieron entrar. En cuanto cruzaron la puerta, todo el mundo se quedó en silencio y los miró fijamente, absolutamente todos, incluso las meseras. Luego de unos 5 segundos, todos comenzaron a actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Algo inquietos, pidieron comprar una botella de Aprecorn, pero se negaron a vendérsela y en su lugar les ofrecieron un par de tragos gratis, e insistieron mucho en que se quedaran a comer. Estaban pasando tazones enormes de comida y todos tomaban un poco y lo pasaban al siguiente, pero mi papá no quería comer, solo quería comprar la botella. Siguieron insistiendo con los tragos y la comida, pero nunca vendiéndoles la botella, así que al final se cansaron y se fueron. Mientras caminaban, se encontraron de nuevo al niño y le preguntaron por qué no les habló del bar y por qué se negaron a venderles la bebida. El niño se puso pálido y balbuceó, fueron a ese lugar y de inmediato se fue pedaleando tan rápido como pudo. Mi papá y su amigo se miraron como diciendo qué carajos, y, por curiosidad, regresaron al bar. Pero cuando llegaron, el lugar estaba completamente vacío y apagado, miraron por la ventana y todas las sillas estaban volteadas sobre las mesas, había telarañas por todos lados, y los estantes del bar estaban completamente vacíos, sin ninguna botella. Revisaron bien para asegurarse de que era el mismo lugar, y sí, era exactamente el mismo bar donde minutos antes había mucha gente. Luego encontraron otro lugar donde compraron la botella y se fueron rápido de ahí. Hasta el día de hoy, mi papá y su compañero juran que pasó tal cual y dicen que es la experiencia más espeluznante que han vivido. Estábamos de cacería con un grupo de amigos. Todos estábamos separados por unos 100 metros entre sí. El sol ya se había puesto y la oscuridad caía rápidamente.
Decidimos terminar por esa noche y comencé a bajar del árbol cuando escuché una rama romperse. Me quedé congelado, pensando que era un venado y no quería asustarlo. Después de esperar unos minutos, un aullido escalofriante salió justo del lugar donde se rompió la rama. No vivimos en una zona con lobos, para nada. Tenemos coyotes, pero no hacen ese tipo de sonido. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes de los otros chicos preguntando si yo también lo había escuchado. Sí, estaba prácticamente debajo de mi árbol. Fue tan fuerte que lo sentí en el pecho. Después de unos 30 minutos de silencio, reuní todo el valor que tenía, salté del árbol armado solo con un cuchillo y me dirigí al grupo. Nunca lo volvimos a ver ni escuchar. Fue un único aullido en una zona donde no hay lobos, en una isla donde hemos cazado durante 10 años y jamás había pasado algo así. Todavía no hemos logrado averiguar de dónde vino ni qué era exactamente. Aún me da escalofríos al recordarlo. Estuve solo en las montañas durante 4 días y sentí que me estaban siguiendo por más de 30 millas. La primera noche no dormí en mi tienda porque estaba destrozada y cortada en pedazos. En un viaje de mochila de 2 semanas, tenía 4 días de aislamiento entre registros en la estación de guardabosques. La primera noche en ese aislamiento sentí que me acechaban, mientras estaba en la tienda escuchaba pasos alrededor del campamento, pero nunca se acercaban demasiado. En la mañana revisé y no encontré huellas ni señales de animales cerca. Desmonté el campamento y seguí tratando de dejar eso atrás. La segunda noche fue igual, me puse tan paranoico que durante el día caminaba sobre rocas, cruzaba arroyos, cualquier cosa para intentar romper el rastro y que no me pudieran seguir. Me sentaba a esperar detrás de alguna curva a ver si alguien venía detrás. Por las noches apenas dormía 10 o 15 minutos antes de despertarme. Finalmente llegué a la estación de guardabosques y les conté lo que me pasaba. Acampé lo más cerca que pude y ellos me ofrecieron dormir en su sofá para que descansara bien, acepté y pasé la noche dentro. Al día siguiente fui a mi campamento y estaba destruido, la tienda tenía un corte en un costado, el saco de dormir roto y la mochila volteada por dentro. Los guardabosques reportaron todo, tomaron fotos y me dieron un aventón hasta el campamento base para poder regresar a casa al día siguiente. Trabajaba en un campamento de verano y justo esa semana había poco personal. Ese día, el director del campamento había salido por provisiones, así que después de terminar de trabajar y cenar, fui a una de las cabañas que tenía teléfono fijo para llamar a un amigo, porque la señal del celular casi no funcionaba, estábamos entre un par de montañas. Ya era casi de noche cuando regresaba a mi cabaña y al pasar por el asta de la bandera me encontré con que no estaba solo, un oso negro grande caminaba cerca del poste de la piscina. Me detuve pensando, oh mierda, un oso. El oso se paró a unos 4 metros y me miró, juraría que pensaba, oh mierda, un humano. Por un buen rato nos quedamos mirándonos, yo con mi linterna apuntándole, totalmente solo y sin armas. Sabíamos que ese oso visitaba el campamento porque todas las mañanas volteaba el contenedor de basura intentando entrar, aunque nunca lo lograba. Iba directo al contenedor cuando nos cruzamos y nadie lo había visto tan de cerca antes, era como el doble de mi tamaño. ¿Qué iba a hacer? En ese momento el oso se dio la vuelta y se fue, alejándose de mí. Años antes, en una charla de guardabosques, nos dijeron que, si te encuentras con un oso cara a cara, debes mantener la calma y tu posición. Funcionó. No sé si esto se considera creepy o misterioso, pero cuando llegaron los niños, eso me hizo ganar mucho respeto. Alguien les dijo que había ahuyentado a un oso solo y para ellos me convertí en el adulto más insoportable. Perfecto, me lo acepto. Nadie me respondió mal en todo el verano, y no dije lo que realmente pensé que hice, solo quedarme parado iluminando al oso con la linterna durante 15 segundos sintiéndome idiota porque no se me ocurrió nada mejor. No será la historia más terrorífica, pero viví algo muy raro 2 veces. Fue cuando fui a visitar unas ruinas de una iglesia muy antigua en un bosque. El lugar ya es algo espeluznante, los árboles son enormes, los pequeños están torcidos, hay muchos robles y musgo por todos lados porque casi no llega el sol al suelo, típico bosque muy tenebroso, pero sin malas vibras.
Empecé a caminar cerca de las ruinas y bajé por un camino empinado. Al rato me di cuenta de que todo se había quedado en silencio absoluto. No había viento, ni sonidos de pájaros, nada. Era tan extraño y escalofriante. No sentí miedo, pero sí que no debería estar ahí. Seguí avanzando y la sensación se hacía más intensa hasta que paré y me quedé mirando un árbol grande y medio muerto frente a mí sin poder apartar la vista, como hipnotizado, maravillado por el entorno. Cuando finalmente pude moverme, corrí de regreso al lugar de inicio. No vi nada, pero recuerdo esa sensación extraña y el silencio. No era miedo, sino como si no me dieran la bienvenida y necesitara irme lo antes posible. Cuando era un poco más joven pasaba casi todo mi tiempo solo en el bosque, explorando lentamente las tierras detrás de la casa de mi familia, que estaban aisladas por millas de caminos rurales. Un día, al mediodía en septiembre u octubre, decidí hacer una larga caminata hacia un área que no nos pertenecía. Llevaba conmigo a Sandy, una labradora negra que usaba para seguridad, y caminamos hasta un arroyo que seguimos río arriba adentrándonos en el bosque. Después de un buen trecho, tan lejos que ya no reconocía el lugar, el arroyo desembocaba en un pequeño reservorio del tamaño de una piscina casera. Recuerdo claramente que era la época en que las hojas empezaban a cambiar de color, el agua estaba negra por el limo y había algunos árboles caídos decorando el lugar. Cuando di un paso alrededor del borde del reservorio, algo cambió, como si alguien hubiera manipulado el contraste o la saturación de una foto. Recuerdo que el color, la temperatura, la luz, el sonido e incluso los objetos se veían diferentes. Como es un recuerdo viejo, hay detalles que no sé si realmente recuerdo o he inventado, pero tengo absoluta certeza de dos cosas: el agua estaba completamente clara y la vegetación alrededor era muy frondosa y densa. Me quedé congelado unos segundos hasta que sentí que algo tiraba de mí, era mi perro jalando la correa. Al girar la cabeza, todo volvió a la normalidad, pero ahora estaba oscuro y claramente era el atardecer. Aún confundido, confirmé con mi familia que salí después de la comida y según el terreno recorrido no podía haber estado en el bosque más de 1 o 2 horas. Sandy me jaleaba hacia casa, hacia voces que llamaban, aparentemente había estado en el bosque 8 horas. Nos mudamos después, pero por nostalgia volví a visitar el lugar. Los dueños me dejaron caminar y busqué esa zona siguiendo el arroyo otra vez. Era temporada seca, pero encontré el lugar y confirmé que no había manera de haber estado tanto tiempo en el bosque. Soy una persona racional que cree en lo que puede ver y explicar, pero esto siempre me ha desconcertado. Estaba corriendo por un camino de tala en el centro de Wisconsin y me detuve porque sentí que alguien me estaba observando, fue un instinto. Entonces noté que un gran lobo salió del bosque a unos 50 metros delante de mí. Solo me miraba y yo lo miraba de vuelta. Después de unos 30 segundos de observarnos mutuamente, simplemente se deslizó de nuevo en el bosque y desapareció. Seguí corriendo en la misma dirección, pero nunca perdí la sensación de estar vigilado. Supongo que no es tan aterrador porque los lobos rara vez atacan a las personas, pero créeme que estar solo ahí fue bastante espeluznante.